No robarás es una de esas frases que escuchamos toda la vida. El séptimo mandamiento. Sí, desde chicos. Parece la regla más simple del mundo, ¿no? No tomes lo que no es tuyo. Y ya. Fin de la historia. Claro, uno piensa en eso. Pero al revisar el material para nuestra conversación de hoy, me di cuenta de que esas dos palabras son solo la punta de un iceberg gigantesco. ¿Es que es así? Uno piensa en un ladrón de carteras, pero la visión que se desprende de este mandamiento es mucho más. ¿Mucho más? Lo que vamos a explorar hoy es cómo, en el fondo, esta simple prohibición es la base para toda una arquitectura sobre la justicia, la caridad y cómo debemos gestionar los bienes del mundo. O sea, que toca todo. Todo. Es una propuesta que toca la economía, el trabajo, nuestra relación con el planeta, todo. Y para guiarnos, nos vamos a sumergir en los principios que detalla el Catecismo de la Iglesia Católica. Y aclaro, no se trata de un sermón, sino de desempacar una serie de ideas que, francamente, son bastante radicales. Sí, desafían muchas cosas que damos por sentadas. Bueno, para empezar a desglosar esto, ¿cuál es el verdadero punto de partida? Porque el mandamiento suena muy individual, pero las fuentes lo llevan a un lugar mucho más grande, ¿verdad? Totalmente. El punto de partida es una idea que lo cambia todo. Dios le confió la tierra y sus recursos a toda humanidad. A toda, no a un grupo. No a un país, no a una élite, no a los más listos, a todos. Es lo que se llama el destino universal de los bienes. Ese es el principio maestro. ¿Es principio maestro? ¿Sí? Y todo lo demás, incluida la propiedad privada, se tiene que entender a la luz de esto. Ok, ahí ya tenemos una primera tensión. Porque por un lado se defiende el derecho a la propiedad privada como algo bueno. Sí, como una garantía de libertad y dignidad. Exacto. Pero si todo es para todos, ¿cómo funciona eso? Esa es la pregunta clave. Y aquí es donde aparece un concepto fascinante. El derecho a la propiedad privada es legítimo, sí, pero no es absoluto. Ahí está el detalle. No puede pisotear ese principio mayor. Las fuentes proponen que veamos al propietario no como un dueño absoluto, sino como un administrador de la providencia. Un administrador de la providencia. Esa es una frase que te hace pensar, ¿eh? Significa que, según esta visión, uno nunca es realmente dueño de nada. Es un equilibrio delicado. Claro que eres dueño, pero con una responsabilidad que viene pegada a ese derecho. ¿Una responsabilidad? En el mundo corporativo moderno se habla de maximizar la ganancia para el accionista, ¿cierto? Sí, es el fin último. Bueno, esta visión es completamente distinta. Ser un administrador significa que tienes el deber de hacer que tus bienes den frutos, pero no solo para ti. Tienes que compartir los beneficios. ¿Con quiénes? Especialmente con los que tienes más cerca, con los que lo necesitan. Tu propiedad siempre tiene, por así decirlo, una hipoteca social. Una hipoteca social. Me gusta esa analogía. Y el texto aterriza esto con ejemplos muy claros, ¿no? No se quede en la teoría. Para nada. Dice, por ejemplo, que si tienes bienes de producción, una fábrica, un campo, tu objetivo no puede ser solo tu propio enriquecimiento. Claro, tienes que buscar que la productividad beneficie al mayor número de personas. Y para los bienes de consumo, los del día a día, la recomendación es todavía más directa. Úsalos con moderación y reserva la mejor parte al huésped, al enfermo, al pobre. ¡Wow! Es una invitación a pensar constantemente más allá de uno mismo. Entiendo el marco general. Pero volviendo al mandamiento en sí, no robarás. Uno de los puntos que más me llamó la atención es lo amplia que es la definición de robo. Sí, no es solo tomar algo de la tienda. Para nada. La lista es larga y muy actual. Un ejemplo que salta de inmediato es el pago de salarios injustos. Eso es algo que se debate muchísimo hoy en día. Totalmente. Pero es una idea con raíces muy antiguas. El Catecismo cita directamente la Carta de Santiago, que dice que el salario que no habéis pagado a los obreros está gritando. Está gritando. Qué fuerte. O sea, no pagar lo justo es, sin rodeos, robarle a alguien el fruto de su trabajo. Ok. Pagar salarios injustos. Esa es una afirmación potente. ¿Qué otras cosas que no parecen tan obvias caen bajo esta definición ampliada de robo? Muchas. Por ejemplo, la especulación. Elevar los precios de productos básicos aprovechándose de la ignorancia o de la necesidad de la gente. Como lo que vimos en la pandemia con las mascarillas. Exactamente eso. Desde esta óptica, eso no es ser un buen negociante, es robar.
También se menciona la corrupción, que roba la confianza y los recursos públicos, el fraude fiscal, e incluso los trabajos mal hechos. Espera, los trabajos mal hechos. ¿Cómo es eso un robo? La lógica es simple. Si te pagan por 8 horas de trabajo diligente y tú dedicas la mitad de ese tiempo a no hacer nada o a hacer las cosas mal a propósito, estás robando parte de ese salario. Claro, igual que el despilfarro, malgastar los recursos, sean de una empresa o de la comunidad, es robarle a otros la oportunidad de usarlos. Todas estas acciones rompen algo fundamental llamado justicia conmutativa. Justicia conmutativa. Suena a término de libro de texto. ¿Qué significa exactamente? Es la forma más básica de justicia, la que regula los intercambios entre personas. Si te compro algo, te pago su valor justo. Si trabajas para mí, te pago un salario justo. Es la justicia de los contratos. Entiendo. Y el texto es muy claro en que sin esta justicia de base, ninguna otra forma de justicia, como la social o la distributiva, puede sostenerse. Y cuando se rompe, no basta con pedir perdón. No, para nada. Mencionan el ejemplo de Saqueo, el recaudador de impuestos. No solo dice lo siento, sino que se compromete a devolver el cuádruple de lo que defraudó. Exacto. La justicia exige la restitución del bien robado. Y esa lógica se aplica hasta en temas como los juegos de azar. Los juegos. No es que apostar sea malo en sí, pero se convierte en un acto moralmente inaceptable cuando tu pasión por el juego te lleva a quitarle a tu familia el dinero que necesitan para vivir. Es una forma de robo por negligencia. Claro. Y por supuesto, está la condena más rotunda de todas. ¿La esclavitud? Absolutamente. Comprar, vender o tratar a un ser humano como mercancía se considera la forma más extrema de robo, porque no estás robando un objeto. Estás robando su libertad, su dignidad, su humanidad. Esta idea de responsabilidad parece centrarse mucho en las interacciones humanas, pero me sorprendió ver que las fuentes conectan esto directamente con la ecología. A primera vista parece un salto muy grande. Parece un salto, pero la lógica es la misma, fíjate. Si los bienes del mundo están destinados al bien común de toda la humanidad... Eso no incluye solo a los que vivimos hoy. Exacto. Incluye a las generaciones pasadas, presentes y, crucialmente, futuras. Ah, claro. Entonces, cuando usamos los recursos naturales de una manera irresponsable, en el fondo le estamos robando el futuro a nuestros propios hijos y nietos. Les robamos un planeta habitable. Visto así, tiene todo el sentido. Es una extensión del no robarás a través del tiempo. Así es. ¿Y qué hay de los animales? Es un tema que genera mucha pasión hoy en día. Sí, y la postura que se presenta es muy equilibrada. Por un lado, se afirma que los animales son criaturas de Dios y merecen nuestro aprecio y cuidado. ¿Ok? Es legítimo usarlos para alimentarnos, vestirnos o como ayuda en el trabajo, pero siempre evitando la crueldad inútil. Incluso los experimentos científicos en animales se consideran aceptables, pero bajo condiciones muy estrictas. ¿Cómo cuáles? Que se mantengan en límites razonables y que su fin sea cuidar o salvar vidas humanas. No es una carta blanca para hacer cualquier cosa. Pero también hay una advertencia, ¿no? He visto a gente que gasta fortunas en sus mascotas, mientras hay personas en la calle sin tener que comer. Lo abordan directamente. Y es otro de esos equilibrios característicos. Por un lado, dice que es contrario a la dignidad humana hacer sufrir a los animales sin necesidad. De acuerdo. Pero por otro lado afirma que es indigno invertir en ellos sumas que deberían remediar más bien la miseria de los hombres. Es un llamado a mantener una correcta jerarquía de valores, entonces. Totalmente. Se puede y se debe amar a los animales, pero ese afecto no puede desplazar ni los recursos ni la atención que le debemos, primero y ante todo, a otros seres humanos. Entonces, si juntamos todas estas piezas, la propiedad como administración, las formas de robo, el cuidado de la creación, ¿qué tipo de sistema económico se desprende de todo esto? Esa es la pregunta del millón. No parece encajar limpiamente ni con el capitalismo puro ni con el socialismo. Exacto, porque critica elementos de ambos. Aquí es donde entra lo que se conoce como la doctrina social de la Iglesia. ¿Ok? Su postura es que cualquier sistema económico debe ser juzgado por un criterio fundamental: si sirve a la persona humana
o si la persona sirve al sistema. Y por eso, Por eso, rechaza de plano cualquier ideología que convierta el lucro en el fin último y exclusivo de la actividad económica. lo cual choca de frente con la idea de que el único propósito de una empresa es generar ganancias para sus accionistas. Totalmente. Pero también critica las ideologías colectivistas, como ciertas formas de socialismo o comunismo, que subordinan los derechos de la persona a la planificación del Estado. La idea central es, La idea central es que hay muchísimas necesidades humanas que el mercado por sí solo no puede satisfacer. En el texto hay una frase que me pareció lapidaria al respecto. Existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mercado. Es simple, pero muy potente. ¿lo es? Piensa en la justicia, la seguridad, la educación básica, el cuidado de los más vulnerables. El mercado es una herramienta, pero no puede ser el único regulador de la vida en sociedad. Y en el centro de esta visión económica está la dignidad del trabajo, ¿cierto? Ahí está el corazón del asunto. El trabajo no es una mercancía más. Me impactó leer la afirmación, el trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. Le da la vuelta por completo a la lógica de la productividad a toda costa, sí, y de ahí se llega al concepto de salario justo, que también va más allá de lo que comúnmente entendemos. ¿En qué sentido? Porque un salario justo, desde esta perspectiva, no es simplemente el que acuerdan un empleado y un empleador. O el mínimo que fija la ley. Exacto. Un salario es verdaderamente justo solo si es suficiente para que el trabajador y su familia puedan vivir con dignidad a nivel material, social, cultural y espiritual. Es un estándar muy alto. No se trata solo de sobrevivir. No se trata de poder participar plenamente en la vida de la comunidad. Todo este edificio de justicia económica, social y ecológica parece culminar en un punto clave, el amor a los pobres, Así es. sino como parte de la constante tradición de la Iglesia. Y es aquí donde encontramos quizás la idea más desafiante y revolucionaria de todo el análisis. A ver, se cita a un padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, con unas palabras de una fuerza increíble. Dice, no hacer partícipe a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Robarles y quitarles la vida. Y escucha esto, lo que poseemos no son bienes nuestros, sino los suyos. Pero un momento, ¿podemos repetir eso? Lo que poseemos no son bienes nuestros, sino los suyos. Eso mismo. Eso lo cambia todo, redefine por completo lo que entendemos por caridad o por ayudar a los demás. Exacto. Deja de ser un acto de generosidad, de dar lo que me sobra. Se convierte en, Se convierte en un acto de justicia, en una devolución. Es saldar una deuda. esas son palabras increíblemente fuertes, devolverles lo que es suyo. Te obliga a mirar cada acto de ayuda de una forma completamente diferente. Totalmente. Y para que no quede ninguna duda, el texto refuerza la idea con otra cita, esta vez de San Gregorio Magno. ¿Qué dice? Cuando damos a los pobres las cosas indispensables, les devolvemos lo que es suyo. Más que realizar un acto de caridad, lo que hacemos es cumplir un deber de justicia. Cumplir un deber de justicia. La caridad, la generosidad real, empieza donde termina la justicia. Pero primero hay que asegurarse de que la justicia se cumpla. Y la aplicación práctica de este deber son las obras de misericordia que todos conocemos. Dar de comer, dar techo, visitar a los enfermos. Claro, pero entendidas no solo como actos piadosos, sino como la materialización de esa justicia fundamental. La verdad es que ha sido un recorrido impresionante. Empezamos con una prohibición que parecía tan simple, no robarás. Y mira a dónde llegamos. Y hemos llegado a una visión completa sobre justicia económica, solidaridad global, responsabilidad ecológica y nuestro deber fundamental hacia los más necesitados. Al final, este mandamiento es mucho más que una valla para evitar el mal. Es un mapa para construir activamente una sociedad más justa. Así es. Y la propia fuente nos despide no con una conclusión cerrada, sino con una pregunta abierta, provocadora. Casi como un examen de conciencia personal. Exacto. Nos interpela directamente y nos pregunta, ¿cómo no reconocerá Lázaro, el mendigo hambriento de la parábola, en la multitud de seres humanos sin pan, sin techo, sin patria? Es una pregunta muy directa. Y luego va un paso más allá. ¿Cómo no escuchar a Jesús que dice, a mí no me lo hicisteis? Esto nos deja con una idea final muy poderosa. Nuestras decisiones económicas y sociales, las grandes y las pequeñas de cada día,
no son neutras. No son para nada neutras. Tienen una consecuencia espiritual profunda que nos confronta directamente con nuestra relación con los demás y, en última instancia, con Dios.